Las docentes que impartirán la presente sesión son Alicia Fuentes Rebolledo, psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, diplomada en entrenamiento en entrevista forense de niñas y niños por la Universidad de Griffith, Australia, actualmente cursando el magíster en investigación psicológica de la Universidad Alberto Hurtado. En la actualidad se desempeña como instructora de la Unidad de Desarrollo de la Academia Judicial de Chile para la formación de juezas y jueces en ámbitos relacionados con infancia y adolescencia. Y Marcela Tenorio, psicóloga de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, doctora en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fellow Postdoctoral con financiamiento Fondesit y apoyo de British Academy, profesora asociada ordinaria de la Universidad de los Andes y directora alterna del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado. Les damos el paso a Alicia y Marcela para que inicien su presentación. Yo tengo mi micrófono reactivado, no sé si Marcela también lo puede reactivar, parece que no. Grecia, también te comentaba por interno, por favor, si puedes también reactivar el micrófono de Marcela. Sí, profesora, ya voy a buscarla y le reactivo el micrófono. Ya, y si puede estar activado durante todo el seminario, porque me aparece también el mensaje de que no siempre está activado, por favor. Ya está activada la opción. Ya, súper. Ahí sí, Ahí sí. ahora sí. Ya, solo saludar mientras tanto a todas, a todos. Y bueno, con Marcela también tenemos esta presentación preparada para hoy día. Por supuesto que es una presentación de temas muy puntuales, ¿cierto? Algo muy, digamos general respecto de lo que ustedes también vieron en este seminario sobre niñez con discapacidad, ¿cierto? Y enfoque de derechos. Marce, te entrego entonces el micrófono para que tú comiences y luego de tu presentación voy yo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a todas y todos quienes están aquí esta noche para acompañarnos. Tengo entendido que este es un espacio muy chiquitito, ¿cierto? Es un espacio muy cortito que supongo tiene la intención de dejarlos con gusto a poco o algo así. Para que se animen a continuar la formación. Entonces voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Yo traje un tema como súper general. Casi que pido perdón por anticipado porque es realmente algo muy superficial respecto a toda el área de lo que trabajamos en los temas que tienen que ver con el acompañamiento de las niñas y los niños con discapacidad desde el enfoque de derechos. Esta es una presentación que está basada en la clase en la que por primera vez nos conocimos Alicia y yo hace muchos años, que es una clase que está dedicada a pensar un poquito en la niñez con discapacidad que se encuentran bajo el sistema de protección especializada, y me parece que es importante, me parece relevante contarles que es un poco desde ahí, desde donde junto a mi equipo hemos venido trabajando y hemos venido pensando y nos hemos venido adentrando en el mundo de la niñez, la discapacidad y el enfoque de derechos. Estamos muy preocupados por poder avanzar en lo que tiene que ver con la participación de las niñas, los niños, los adolescentes con discapacidad frente a la justicia y por supuesto también en las distintas instancias de participación familiar, social, comunitaria y política que estén disponibles. Ahí está mi correo electrónico, soy profesora asociada de la Universidad de los Andes. Si alguien quisiera contactarme después de esta charla, por supuesto que estaré feliz de leerlos, y los invito a que visiten las redes sociales de nuestro Instituto Milenio, que es el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado. Estamos en @micare_chile. Estoy en Santiago, me imagino que, no sé, Ali, me imagino que hay personas conectadas de muchos lugares del país e incluso del exterior. Por eso me parece importante contarles que soy parte de la planta ordinaria de esta universidad. Es un campus muy bonito, pero es un campus muy poco accesible. Entonces yo siempre estoy diciendo que por favor vengan a visitarnos al inclusivo campus Universidad de los Andes, en donde es muy difícil llegar, pero donde siempre tenemos el corazón abierto y toda la mejor disposición
para trabajar, construir y seguir avanzando por un país. Por supuesto que no estoy sola, hay un equipo, hay un enorme equipo humano que me acompaña. Esta es una foto de mi grupo de trabajo que por supuesto ha ido cambiando con el tiempo. Algunas personas se han ido, otras personas han ido llegando. Me parece importante contarles que tenemos alianzas con muy distintas instituciones a lo largo de todo el país que generosamente han abierto sus puertas para que nosotros podamos hacer investigación. Esta es una red que va creciendo y creciendo y creciendo y le debo mi agradecimiento a las distintas fuentes de financiación que he recibido y que me han permitido avanzar con el programa de investigación que llevamos adelante. Me gustaría partir, digamos, entrar al tema de esta charla haciendo un llamado para que todas y todos podamos ir incorporando un vocabulario inclusivo, un vocabulario que sea respetuoso y que sea adecuado, que esté adecuadamente alineado a las necesidades de las personas con discapacidad y a lo que ellas y ellos nos han pedido, ¿cierto? Ya estamos en un momento en el que ninguno de nosotros debería referirse a las personas con discapacidad como discapacitados. También deberíamos haber eliminado expresiones como persona en situación de discapacidad, personas con capacidades diferentes o personas con capacidades excepcionales. En tanto, la comunidad nos pide que nos refiramos a ellos de manera sana, positiva y tranquila como personas con discapacidad. Y por supuesto, evitar el uso de adjetivos. Cada que nosotros utilizamos la salud mental para adjetivar una conducta, le estamos haciendo daño a alguien, ¿cierto? Cuando decimos que es bipolar, que parece deprimido, que esto es tan esquizofrénico, pues estamos haciendo referencias a personas que día a día se están enfrentando a estas condiciones y que nos piden un poquito de respeto, ¿cierto? Como cuando nuestras autoridades dicen que no sé quién se golpeó en la cabeza. Bueno, hay personas que se golpearon en la cabeza de verdad y que están sufriendo por eso y que no está siendo fácil, ¿ya? Y por supuesto, sentirnos tranquilos con las denominaciones, hablar no de personas ni de niños con trastorno del espectro autista, sino hablar de autistas. El niño es autista, hace parte de la identidad. La persona puede estar ciega, puede ser sordo. Esto hace parte de las definiciones identitarias que los colectivos han ido construyendo y una forma de dignificar la discapacidad y de alinearnos al enfoque de derechos es ser respetuoso de estos vocabularios o de estas formas inclusivas de denominación. Dicho eso, voy a referirme un poquito a las definiciones, los modelos y los tipos de discapacidad. Después me voy a referir muy brevemente a cuáles son los retos que enfrentamos en el acompañamiento de niñas y niños desde el enfoque de derechos en los espacios en los que sabemos que hay violación de derechos, para dar así el pie para que Alicia pueda continuar con la segunda parte de la charla, ¿cierto? Así que yo me voy a quedar solo en el marco general, recordando que la discapacidad está definida como aquella situación en donde la persona tiene limitaciones, desafíos o dificultades en cualquiera de las esferas sensorial, motora, psíquica, física, que afectan el funcionamiento en alguna área de su vida en un contexto social que impone barreras, lo que implica una desventaja para la persona. La discapacidad, entendemos desde hace varios años, no está en la persona, sino que está en la relación que la persona establece con el ambiente. La discapacidad emerge en la interacción que encontramos entre esta dificultad o este desafío y la presencia de barreras en el ambiente que están entorpeciendo, impidiendo, dificultando una participación plena y equitativa, ¿ya? Desde esta comprensión es que nosotros dejamos de referirnos a las personas como el discapacitado, dejamos de hablar de diagnósticos, las condiciones no se diagnostican, sino que hay procesos de identificación de condiciones que no son enfermedades, que no las vamos a curar, que por supuesto podemos ofrecer tratamientos para algunos síntomas o algunas manifestaciones que nos producen disconfort, pero vamos entendiendo
que la condición no tiene cura. No es que nosotros estemos buscando la cura a través de los procesos terapéuticos. Lo que estamos buscando es entregar apoyos y entregar herramientas de manera que las barreras de participación vayan disminuyendo y la persona logre entonces integrarse de manera más exitosa a la escuela, a la familia, a la comunidad, al espacio social y al espacio político. Vamos a considerar a lo menos 4 grandes grupos de discapacidades. La discapacidad física, que tal vez es la más conocida, nada más ahora estaba viendo un poco el registro fotográfico que se está haciendo de los Juegos Parapanamericanos, que seguramente muchos de los que están aquí presentes lo han seguido, y me impresionaba cómo sigue estando tan presente la discapacidad física, ¿no es cierto? No sé si vieron que hoy hubo como un récord o algo súper importante de un chico que levantó pesas y tiene una amputación en una pierna y tiene su prótesis, que además utiliza esta prótesis robótica, ¿no? Como muy chora. Pero justo esa imagen decía, bueno, que presente sigue estando esta idea de esta discapacidad física, ¿no? De esta discapacidad que se nota. Pues de hecho el símbolo de discapacidad, no olvidemos que es el muñequito en la silla de ruedas. Es la discapacidad más visible, se define como una desventaja resultante de la imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Y esto significa que pueden estar afectadas sus brazos y o sus piernas, ¿cierto? Hay un compromiso de la movilidad y la persona entonces va a requerir apoyos para poder avanzar en términos del desplazamiento, de la movilidad o del movimiento. Nos vamos a encontrar después, me voy a dar un saltito a la discapacidad sensorial, que también está bastante presente. Estamos muy familiarizados, especialmente desde que se hace posible la ley que obliga a contar con intérprete de lengua de señas en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones oficiales. Y aquí lo que vamos a encontrar son las deficiencias visuales, los ciegos, las personas con baja visión, los sordos, los duros de oído, digamos, que son los hipoacúsicos, duros de oído por la traducción bruta desde el inglés, y también los sordos ciegos, que ahora van a ser un grupo pues cada vez más importante porque se está gestando una nueva ley. Así como salió la ley TEA, parece que vamos a tener una ley de sordos cegueras. Entonces, en la discapacidad sensorial, lo que vamos a tener comprometido es alguno de los sentidos, normalmente la visión o la audición, dando origen a estos grupos identitariamente muy fuertes, ¿verdad? Tal vez el grupo más fuerte en términos de lo identitario es el grupo de los sordos. Después nos vamos a encontrar, si ustedes ven, tengo separada la discapacidad cognitiva de la discapacidad intelectual, porque siempre majaderamente estoy trabajando la idea de que no son lo mismo, ¿ya? No son términos intercambiables. La discapacidad cognitiva es una y la discapacidad intelectual es otra, y no podemos tener miedos ni seguir reproduciendo los estigmas cuando nos vamos a referir particularmente a la discapacidad intelectual. Entonces, la discapacidad intelectual es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de un coeficiente intelectual que está bajo lo esperado tras la aplicación de una prueba individual estandarizada que, si no es posible aplicar, será reemplazada por un criterio clínico experto, más el compromiso de las conductas adaptativas, que son también un constructo que se puede medir a través de una prueba individual estandarizada, estando en Chile validado, teniendo en Chile solo una prueba disponible que cumpla con los parámetros internacionales de medición, que es el ABAS-2. No hay ningún otro instrumento en Chile que cumpla con el estándar internacional y nos permita hacer una medición adecuada de conductas adaptativas. Entonces, tengo el criterio de neurodesarrollo, una aparición que se hace evidente antes de los 22 años, un criterio que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo, que antiguamente era central, pero ya no lo es, y un criterio que son las conductas adaptativas, que entra a ser el corazón de la identificación de la discapacidad intelectual en tiempos modernos. Cuando no se cumple el criterio del neurodesarrollo, es decir, yo tengo un niño que va bien en su trayectoria de desarrollo y algo pasa, tiene un accidente, tiene una enfermedad, algo pasa y se interrumpe esa trayectoria que era normotípica,
y se instaura un déficit cognitivo que puede o no venir acompañado de un compromiso de conducta adaptativa, estoy entonces en presencia de una discapacidad cognitiva, ¿vale? Si se dan cuenta, son dos cosas distintas. En la discapacidad cognitiva yo tengo un niño que iba bien y algo pasó. En la discapacidad intelectual no es que tenga un niño que va mal, no quiero que hagan esa síntesis. En la discapacidad intelectual lo que tengo es un niño que va con una condición del neurodesarrollo que se va a hacer manifiesto en el periodo de desarrollo. Bien, cuando nosotros tomamos la decisión, porque esta es una decisión profesional, de ver la discapacidad desde el enfoque de derechos, pues rápidamente nos damos cuenta que afuera está la jungla, ¿cierto? Hay muy poco conocimiento respecto al enfoque de derechos y hay sobre todo muy pocas competencias profesionales que nos permitan entender que en el acompañamiento a las niñas y niños con discapacidad desde el enfoque de derechos, lo que resulta absolutamente fundamental son los apoyos contextuales. ¿Ya? Es cómo nosotros le damos a esas niñas y a esos niños los apoyos que necesitan, apoyos que tienen que llegar a tiempo para que puedan participar en igualdad de condiciones a como lo están haciendo las otras niñas, niños y adolescentes de su misma edad. Cuando trabajamos desde el enfoque de derecho, entendemos que la discapacidad no la aporta el sujeto, no es un discapacitado, la persona no es un objeto de protección, sino que el niño con discapacidad es un sujeto de pleno derecho, sobre quien van a regir la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también la Convención Interamericana de Derechos de los Niños, y donde tenemos que ser capaces de promover esa autonomía progresiva que también va a ir emergiendo. No importa el nivel, la frecuencia, la intensidad de los apoyos que esa niña o ese niño necesite, ¿ya? La idea es que el enfoque de derecho nos va a permitir trabajar en un ambiente que provee apoyos para la plena participación y sobre todo el pleno ejercicio de derechos fundamentales. Entonces a mí me preguntan mucho en distintas instancias como, ¿y por qué deberíamos trabajar por tener un aula inclusiva, por ejemplo? Y mi única respuesta posible es porque es un derecho. ¿Ya? No hay ninguna otra razón. ¿Y por qué deberíamos considerar a los niños como testigos válidos en procesos judiciales? Porque es un derecho. ¿Ya? No necesitamos una explicación más allá de eso. Lo que necesitamos es determinar los apoyos, lograr que los apoyos lleguen, que los apoyos ingresen y que el niño consiga entonces esta participación tan anhelada. Implica, por supuesto, un movimiento de marcos de referencia epistemológicos frente a la discapacidad. Nos movemos del marco biomédico, que entendía que la discapacidad estaba aportada por el individuo, que teníamos que terapiarlo, ¿cierto? Le metíamos y le metíamos y le metíamos terapia. ¿Con qué objetivo? Ve tú a saber, pero vamos a terapiarlo. Y donde se hacían incluso estudios clínicos para curar las condiciones. Entonces, ¿cómo curamos el autismo? ¿Cómo curamos el síndrome de Down? ¿Cómo curamos el déficit atencional? Y de ahí nos movimos a un modelo social que le dio la vuelta un poquito a la torta y dijo, bueno, en realidad no es el sujeto, es la sociedad, ¿cierto? Son las dificultades de participación. Y ahora estamos en un punto que a mí en lo personal me gusta, me es cómodo, me siento bien, que es ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? Es un poco como el encuentro entre, bueno, aceptar que la persona tiene unos desafíos, ¿verdad? Hay algo que lo desafía en términos de su funcionalidad y están también unas barreras sociales, unas barreras ambientales que están impidiendo o que están haciendo compleja la plena participación. Yo en realidad hay poco o nada que pueda hacer en algunas ocasiones por estos desafíos de la funcionalidad en el individuo, ¿ya? Pero sí que puedo hacer mucho por estas barreras contextuales, ¿cierto? Yo tengo muchas más posibilidades de hacer modificaciones contextuales de las posibilidades reales que tenemos de hacer modificaciones en el individuo.
Y así llegamos entonces a una perspectiva pues muy de Bronfenbrenner, donde nosotros entendemos que hay un individuo que tiene una serie de anillos colindantes a él, donde está su familia, su colegio, su comunidad, su ciudad, su país, sus reglas del Estado, y cada uno de estos anillos entonces tiene unas tareas que cumplir frente a esta niña, a este niño, que es un sujeto de pleno derecho y que debe poder participar en igualdad de condiciones. Por supuesto, no nos da el tiempo para revisar todo lo que tienen que hacer en estos anillos circundantes, así que les dejo la curiosidad para que se animen a seguir en la formación. Y un poquito cuáles son los retos que se enfrentan al, tengo rayada, bueno, cuáles son los retos que se enfrentan al acompañar a niñas y niños con discapacidad cuando navegamos el sistema, ¿cierto? El sistema de lo estatal, de lo público. Yo diría que el reto más doloroso que enfrentamos en este momento tiene que ver con las importantes porciones de niños que están institucionalizados, niños que han perdido el derecho a crecer y vivir en familia, que están en instituciones de larga estadía, instituciones muy masivas. Recordemos que en Chile tenemos instituciones en donde viven más de 130 personas al día de hoy, y donde se dan constantemente violaciones a los derechos, ¿cierto? Y donde sabemos además que el ámbito de violaciones más frecuente es el ámbito de lo sexual, ¿cierto? Estos son niños, creo que Alicia se va a referir a esto, pero son niños que son mucho más vulnerables, que son víctimas más frecuentes de los abusos y de los arrestos y de los agresores y los depredadores sexuales. Son víctimas mucho más frecuentes de la violencia, del maltrato, y son también víctimas mucho más frecuentes de la negligencia. Entonces, ¿dónde pensamos que están los retos? Hemos escrito con Alicia un artículo sobre esto, que lo sacamos de esta idea de estos autores que dicen: el problema con la violación de derechos es que no se detecta adecuadamente en las niñas y niños con discapacidad, no se denuncia lo que se detecta y no se trata adecuadamente todo lo que se denuncia, ¿cierto? Entonces he querido como traer algunas ideas respecto a la detección. Lo que sabemos es que hay barreras en la comunicación, especialmente cuando los niños son no verbales y requieren apoyos moderados y profundos, y hay muy pocos profesionales que estamos capacitados para poder trabajar con niñas y niños con discapacidad no verbales, no hablantes. Justo hoy estaba en una conferencia sobre inteligencia artificial que muestra que en esto hay promesas y hay mucho trabajo por hacer y es posible trabajar con estos niños. Lo segundo es que estas limitaciones, junto a la idea de que si hay una discapacidad intelectual particularmente o un desorden psiquiátrico, pues los niños son inmaduros, son irracionales y les mermamos credibilidad a los testimonios. Y la idea constante del carácter hipersexual de la discapacidad que ensombrece todo el abuso. Ya todos estamos como muy acostumbrados a pensar que son niños hipersexuales, lo que es un mito, pero esto un poco complica la detección. Respecto a la denuncia, hay miedo a denunciar porque algunos profesionales piensan que hace más daño en estos niños denunciar que el silencio. E incluso algunos profesionales dicen, bueno, este niño ya está dañado, ¿no? Es un niño con discapacidad, ya está dañado. ¿Para qué lo daño más? Y eso impide muchas veces las denuncias. Y la idea, muy arraigada, mucho más de lo que creeríamos, de que la denuncia, el maltrato, especialmente la negligencia y el abuso sexual, no le hacen tanto daño a los niños con discapacidad como a los niños típicos, ¿no? Es como a los niños típicos esto los destruye, pero los niños con discapacidad ya están malitos. Entonces, un poco para qué meternos en este problema de hacer las denuncias. Y cuando nos vamos al manejo, es muy frecuente que cuando un niño es víctima de maltrato no reciba apoyos profesionales. Poquísimas veces el caso se llega a procesar en justicia. Muy pocas veces hay cuestión penal, que es, bueno, todo un ámbito en el que con Alicia y con el equipo de la Fiscalía estamos ahí tratando de trabajar. Y bueno, las vías para incluirlos en los juicios son insuficientes en términos de accesibilidad y tratamiento de las barreras, que es algo que también creo Ali lo va a trabajar y que nosotros lo hemos estado empujando.
Me quiero ir, creo que estoy on time, solo dejándoles la idea de que tenemos que trabajar para lograr una protección basada en los derechos humanos. Y en una protección basada en los derechos humanos para las niñas y niños, entendemos que son sujetos de pleno derecho y no objetos de nuestra protección, de nuestra caridad o de lo poquito que tal vez en la Teletón les entreguemos año a año. Las comunidades están pidiendo a gritos que esto cambie y tal vez como profesionales podemos jugar un rol relevante. Todas las presentaciones que hemos visto en estas diapositivas pertenecen al programa País D, que sigue disponible. Es un programa que fue financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad y desarrollado desde la Universidad de los Andes. Tenemos un montón de material disponible y bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi presentación. Y veo que tengo una mano levantada de Camila Montoya. Hola, buenas tardes. Bueno, principalmente dar muchas gracias. Está muy buena y completísima la presentación. Gracias a su equipo y a usted también y a todos los que estuvieron trabajando para que este seminario fuera posible para mí y para tantas personas que también nos ayuda en cuanto a todo lo que es la discapacidad o el autismo en el caso de mi hijo. Entonces, nada más que agradecerle. La antepenúltima diapo, como que no la alcancé a ver bien porque no tuve buena señal, pero voy a buscarlo ahí en la página que me dijo para no entrar más ahí, para no quitarle más tiempo. Alguien que además quiere preguntar algo. Y la verdad es que muy agradecida siempre de todos los seminarios que ustedes dan, de su equipo, y muchas gracias, está todo muy completísimo y me ayuda bastante a entender muchas cosas. No, gracias a ti, Camila. Veo que tenemos un montón de gente conectada. Qué lindo, qué rico, qué maravilla. Ojalá tuviéramos más tiempo. Entonces les voy a dar más bien No te preocupes, que estén muy palabras. bien, que Gracias, tengan buena tarde y hasta luego, y muchísimas gracias a ustedes y a todos. gracias, Hasta Camila. Eres luego, muy amable. hasta luego. Elías, me encanta ver hombres en Profesora, estos espacios. Hola, buenas tardes, un gusto, ¿qué tal? Mira, en primer, me gustó mucho la presentación, me identifica bastante y curiosamente estamos hablando del tema de las infancias y hoy día, bueno, un 20 de noviembre, entonces ya más de 60 años, la UNICEF declaró hoy día como el Día Universal de los Derechos de los Niños. Sí, correcto. Así es. Y este seminario igual me interesa también porque me identifica mucho, tanto como profesional y como también como una persona neurodiversa. Siendo profesional también sí, soy fonoaudiólogo y también soy una persona en espectro autista que estoy en el Registro Nacional de Discapacidades, acá Ay, por el pero qué Senadi. maravilla, Elías. Te felicito mucho por haber tomado la decisión de acercarte, de registrarte. Es muy importante que animemos a la comunidad a que se registre porque no sé si está claro, tenemos un subregistro brutal. Sabemos que el registro no llega al 20%. No, es Y si muy la bajo comunidad no se también. registra y no se organiza, no vamos a lograr mover la Así es. política Y también una pública. persona puede tener más de un tipo de discapacidad, no solo física, puede esa persona tener una discapacidad intelectual más una física y más una sensorial, o una Por auditiva más una intelectual. Lo que sí, ahí las discapacidades psíquicas no igual están consideradas dentro del Registro Nacional de Discapacidad. Sí, me las salté porque porque tengo muy poquito tiempo y son muy Sí, controversiales, pero tenemos toda así la es. bolsa, digamos, las puedes llamar, las puedes denominar discapacidad mental, ¿cierto? O la puedes denominar discapacidad biopsicosocial. Así No es. estamos utilizando la denominación psíquica. En el estándar internacional utilizamos o mental o biopsicosocial, entendiendo que está Así es, asociada pero a en nuestra realidad condiciones local por psiquiátricas. estamento, sí, así es. Y a nivel de nuestro estamento, a nivel de Senadis, nos establecen como discapacidad psíquica. Las personas del espectro no estamos como dentro de la discapacidad psíquica. He peleado mucho, créeme
que he dado muchas peleas en muchos gobiernos. Yo llevo 18 años viviendo en Chile, así que estoy ejecutando programas desde Bachelet 2. Así ¿Sí? que cuenten cuántas peleas he tenido que Me dar imagino también, y y no lo esto de logramos, la... pero Así es. ojalá en algún momento logremos la separación, ¿cierto? Y ojalá en algún momento logremos que esa bolsa que hoy se llama discapacidad psíquica la podamos dividir bien y podamos tener discapacidad intelectual, autismo, discapacidad mental, biopsicosocial, como le guste llamarla, Sí. porque los datos son relevantes para la política pública. O también segregar el tema de los de intelectuales como discapacidad intelectuales sin condiciones biomédicas, porque existen, y las con condiciones médicas. Sí. Que, Bueno, cuando y tú un seas tema- jefe del Senadis, me haces el favor y te encargas de eso. Vamos a darle la palabra, sí, gracias. no, muchas gracias. Le damos la palabra a Cecilia. Sí, yo voy a apagar mi cámara. Profesora, Gracias. disculpe la interrupción. Seguimos con la profesora Alicia por motivos de Ah, bueno. tiempo y dejamos dos preguntas más para el final. Perfecto. Gracias. Súper, muchas gracias Grecia, también muchas gracias Marcela, también a todos los que están conectados hoy día. Somos casi 500, somos un montón de personas también conectadas, así que les damos las gracias porque, bueno, es un día lunes, me imagino que también un día de partir la semana, ¿cierto? De comenzar una semana laboral, ¿cierto? De trabajo, de quizás de clases, no sé. Así que doble agradecimiento por estar aquí entonces hoy día y ser tantas personas conectadas para poder conversar sobre estos temas. Bueno, para mí es un honor ir después de Marcela, absolutamente. Mi mentora en estos temas totalmente, así que yo seguiré un poco la línea de lo que también ella ha planteado. Y específicamente me voy a centrar, dado que yo llevo también muchos años trabajando, pero en el ámbito específicamente de la justicia, de infancia, y en los últimos años también en todo lo que, en todo lo que respecta a la ley de entrevista investigativa y acceso a la justicia, ¿cierto?, de los niños, niñas y adolescentes. Quiero justamente hacer ese foco, ya que como bien decía también Marcela, esta presentación, tanto la de ella como la mía, es como una mirada, ¿cierto? Una mirada rasante, es comenzar a quizás a poner algunos temas ahí sobre el tapete respecto de esto, y bueno, con la idea también de dejarlos ahí quizás con la inquietud de poder seguir capacitándose. Bien, algunas consideraciones iniciales, tomando todo lo que también nos dijo antes Marcela, por supuesto, y centrándonos mucho más en lo que tiene que ver con acceso a la justicia. Bueno, los niños, niñas y adolescentes en general, como grupo y en términos de edad, han sido considerados como uno de los grupos más vulnerables para el acceso a la justicia. Lo tenemos como punto de partida, ¿cierto? Eso lo dicen las reglas de Brasilia, que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿cierto? Respecto de cuáles son los grupos que en realidad nosotros como sociedad hemos hecho más vulnerables para que accedan a la justicia, ¿ya? Y de ahí también tenemos que pensar en diferentes posibilidades de interseccionalidad, y particularmente lo que vamos a ver ahora entre infancia y discapacidad, ¿cierto? Porque pueden haber muchas otras interseccionalidades respecto de grupos vulnerables con acceso, para el acceso a la justicia, ¿cierto? Como el tema de género, por ejemplo, el tema también de la migración, el tema de los pueblos originarios, etcétera. Pero particularmente en ese sentido, en relación a la intersectorialidad entre infancia y discapacidad, bueno, sabemos, ¿cierto?, que los niños con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual, como recién también decía Marcela, tienen dificultades, ¿cierto?, para ser reconocidos como sujetos de pleno derecho y pleno goce también de su participación en diferentes ámbitos y desde ahí también, por supuesto, en el ámbito de la justicia. Hay diversas barreras para que los niños en general participen en la justicia y aún más barreras que les ponemos también a los niños con discapacidad para que puedan participar en procesos judiciales en los cuales también tienen una importante injerencia. En muchos casos se deciden cosas en relación a sus vidas o situaciones que han sufrido también ellos durante su vida. Bueno, ¿qué pasa entonces en relación a la vulneración de derechos en niños y niñas y adolescentes con discapacidad? ¿Qué derechos se vulneran dentro de los muchos? ¿Cierto? Vamos aquí a elegir quizás algunos elementos específicos. El derecho a la igualdad y la no discriminación. Partimos por ahí, ¿cierto? Los niños con discapacidad a menudo entonces enfrentan discriminación en varios ámbitos de la vida, ¿cierto? Y eso incluye la educación, acceso a servicios de salud, participación en actividades sociales y, por supuesto, también cómo acceden a la justicia, que es algo que también hemos conversado muchas veces con Marcela, porque, bueno, hay varias leyes, entre esas la ley de entrevista investigativa, que va haciendo también, ocurriendo de alguna forma, el cerco para que los niños puedan también participar mucho más, ¿cierto?, en términos de la justicia, de
de participar en las diligencias, del cómo participan, ¿cierto? De que tengan también personas capacitadas para poder también abordarlos, para poder tener lugares especiales para que ellos puedan participar, ¿cierto? De acuerdo a sus características, pero aún nos falta mucho para que esos límites se sigan corriendo y efectivamente podamos incluir a todos los niños, ¿cierto? En toda la diversidad de niñez que hay, ¿cierto? No solamente los niños, digamos, normotípicos, por decir así, con desarrollo normal, sino que también a todos los niños que son parte del colectivo de las niñeces e infancias. ¿Qué más? Derecho a la educación inclusiva, por supuesto. Vamos a mencionar esto para llegar ya directamente a la justicia, pero también, por supuesto, que hay diferentes barreras y también se producen, lamentablemente, vulneraciones de derechos. También a la salud, ¿cierto? Para poder tener acceso a servicios de salud adecuados, especializados, ¿cierto? Para tanto su bienestar físico como emocional. Y en relación al derecho a la participación, seguramente este es un aspecto donde hay mucho que hacer todavía, ¿cierto? La participación activa en la sociedad a veces se ve limitada para los niños con discapacidad en términos de actividades recreativas, culturales, sociales, barreras físicas, y creo yo las más complejas que son las barreras actitudinales, que son las que finalmente también van generando esta discriminación respecto de los niños con discapacidad. Cómo pensamos respecto a los niños, cómo pensamos, cómo los consideramos, también es una forma también de pensar en cómo los hacemos participar entonces, ¿cierto? En diferentes ámbitos de su vida y particularmente lo que tenemos que ver ahora que tiene que ver con la justicia. ¿Qué pasa cuando un niño entonces ha sido víctima de una situación de, por ejemplo, abuso sexual, negligencia, maltrato, como bien decía recién Marcela? ¿Qué pasa entonces específicamente con los niños con discapacidad? ¿Cómo se detecta eso? ¿Cómo son llamados, por ejemplo, a una entrevista, a una declaración? Las personas que los reciben, con los cuales interactúan, con quienes tienen contacto, ¿tienen algún tipo de formación especializada? ¿Saben algunas cosas desde lo más básico, como decía recién Marcela, por ejemplo, el vocabulario? Desde ahí en adelante tenemos muchísimas barreras que estamos también interponiendo entre los niños con discapacidad y la justicia. También el derecho a la autonomía y la toma de decisiones, ¿cierto? En muchos casos, por diferentes razones, se les niega la posibilidad de que puedan tomar decisiones respecto de su propia vida, ¿cierto? Hay prejuicios, hay ideas preconcebidas, ¿cierto? Y también, por supuesto, la falta de apoyos adecuados para eso. Si ustedes se fijan, acá quizás hay un elemento fundamental que tiene que ver con el derecho a la protección contra el abuso y la explotación, ¿ya? Hay dificultades para tener en general cifras lo más exactas o lo más por lo menos aproximadas a la realidad respecto de la vulneración de derechos hacia los niños. Sabemos entonces que en relación al abuso sexual también tenemos una cifra negra importante respecto de los delitos sexuales que sufren niños y aún más en relación a los delitos sexuales que sufren, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Desde ahí ya tenemos una dificultad importante en términos de la detección, ¿cierto? De conocer mucho más el fenómeno para poder tomar también las medidas adecuadas. Se sabe también que los niños con discapacidad son más propensos a ser víctimas de abuso sexual, de explotación sexual también, de maltrato infantil, de negligencia, y muchas veces, de acuerdo a su situación de discapacidad, pueden enfrentar dificultades para poder comunicar, para poder develar, por ejemplo, un abuso sexual. Y esa dificultad en ese sentido también afecta la detección, también afecta posteriormente también su participación en el proceso. También derecho a la accesibilidad, ¿cierto? La falta de entornos y servicios accesibles puede también limitar su movilidad, su participación sobre todo, ¿cierto? En la sociedad y en diferentes ámbitos de su vida. Bueno, ¿qué nos dice, ya entrando un poco más en materia, la observación general número 9 del Comité de los Derechos del Niño? Señala que los niños con discapacidad tienen más probabilidades de ser víctimas de delitos en la esfera sexual, y esto además se agrava aún más si hablamos respecto de niños con discapacidad en el contexto residencial, ¿cierto? En aquellos lugares donde deberían ser protegidos por el Estado, a propósito de que vivieron otra situación de vulneración de derechos. Pero como bien decía recién Marcela, es probable que también en esos contextos, además, sobre todo en lugares masivos o en lugares donde no existe una adecuada especialización, los adecuados apoyos, también entonces existan posibilidades aún mayores de ser víctimas de este tipo de situaciones. La tasa de maltrato hacia infancias con discapacidad oscila en el 12%, mientras que los niños del grupo con desarrollo típico
alcanza aproximadamente el 1,5. También revisaba algunas cifras, por ejemplo, de España, que planteaba que se cuadruplica la probabilidad de un niño con discapacidad de ser víctima de un abuso sexual. O sea, tiene más probabilidades de ser víctimas de ese tipo de delitos, por ejemplo, pero menos posibilidades de que se detecten y que por lo tanto pasen después al sistema de justicia. Y si llegan a pasar al sistema de justicia, además tenemos diferentes barreras para que los niños con discapacidad que han sido víctimas de estas situaciones puedan participar en estos procesos que los incumben directamente. Bueno, en casos donde hay además una condición dual, esto quiere decir, por ejemplo, una discapacidad intelectual más una condición que requiere apoyos en salud mental, como también comentaban recién junto con Elías, entonces el riesgo de ser víctima se duplica respecto a lo observado cuando no están estas condiciones. Cuando se suman estas condiciones, tenemos nuevamente ahí una interseccionalidad, ¿cierto?, entre, por ejemplo, discapacidad intelectual y situaciones en el ámbito de salud mental. Además, entonces se duplica esta posibilidad de ser víctima de un abuso sexual. Como bien veíamos antes, el ámbito de mayor vulneración, donde ocurren mayores delitos, tiene que, en discapacidad intelectual, tiene que ver con el ámbito sexual, ¿cierto? Hay maltrato, hay negligencia también, pero además pensando en estos tipos de vulneraciones, lo que más está presente es aquella de tipo sexual. Y por supuesto, si tenemos cifra negra, cifra negra es todo aquello que no se denuncia, que lamentablemente en el caso de los niños, niñas y adolescentes no se denuncia prácticamente el 80% de los casos de abuso sexual, porque la revelación en la infancia es muy compleja, es lo menos frecuente. La verdad es que las revelaciones de abuso sexual se dan mucho más en la adolescencia, sobre todo en la adultez, y en algunos casos ni siquiera se alcanza a dar. Pero las encuestas de victimización que se contestan cuando ya están las personas en su vida adulta, muchas de ellas comentan situaciones de abuso sexual que no fueron denunciadas, que fueron develadas, pero nunca llegaron al sistema de justicia para ser conocidas, para ser investigadas. Y tenemos entonces desde ahí ya un punto de inicio complejo, que es una cifra negra importantísima respecto de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, que digamos se complejiza aún más en relación a niños con discapacidad. O sea, hay una hipótesis importante de que existe aún una mayor cifra negra en delitos sexuales cuando son las víctimas niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Algunas complejidades para la detección, como también bien lo abordaba recién Marcela, la vulnerabilidad incrementada que decíamos antes, ¿cierto?, la mayor posibilidad que tienen los niños con discapacidad debido a la dependencia, a las dificultades físicas que pueden tener también, ¿cierto?, eventualmente también en el ámbito cognitivo y también en la forma de comunicarse para que entonces se pueda detectar la situación de abuso sexual o de maltrato o negligencia. Además de eso, la subestimación de los casos. Se tiende en algunos casos a subestimar los casos de abuso sexual en los niños con discapacidad debido a diversos factores, ¿cierto? Muy bien lo decía también antes Marcela, la falta de conciencia respecto de lo que ocurre en relación a los niños con discapacidad y estos delitos, o que no les pasa comúnmente, o que si les pasa en realidad el efecto que tienen tampoco es algo relevante porque quizás no se dan cuenta. Hay un montón también de prejuicios e ideas preconcebidas que pueden hacer que además se haga la vista, digamos, la vista más gorda, por decirlo de alguna forma, no se haga una mirada específica respecto a lo que podría estar ocurriendo en un niño con discapacidad. También, bueno, desafíos la detección. En general es complejo detectar un abuso sexual. Se hace aún más complejo también, como veíamos antes, en los niños con discapacidad, ¿cierto? Entonces, desde ahí, socialmente tenemos un desafío respecto de capacitarnos, sensibilizarnos, ¿cierto? Yo hace poco hacía una capacitación para funcionarios de jardines infantiles y hablábamos también de la dificultad en la detección en los casos de niños preescolares, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay dificultades? Porque también tenemos brechas de mejora, tenemos una posibilidad entonces ahí también de poder hacer una mayor sensibilización, educación, para poder ir mirando mucho más, ¿cierto?, lo que está ocurriendo, especialmente con nuestros niños, especialmente con los niños con discapacidad, para detectar quizás
indicios, signos, alguna manifestación que nos pudiese llevar entonces a detectar e identificar una situación de vulneración de derechos. Además de eso, el impacto a largo plazo también es relevante en el caso del abuso sexual en todos los niños, pero particularmente en los niños con discapacidad puede tener consecuencias devastadoras en su desarrollo emocional, físico, psicológico, puede también tener dificultades o afectar su capacidad para, por ejemplo, confiar en otros, ¿cierto? Y también de alguna forma también esto interactúa con sus condiciones específicas o sus características también de discapacidad. Y como hablábamos recién, por supuesto, siempre que hablamos de alguna situación de complejidad por las diferentes variables que tenemos en estos casos, y cuando tenemos desafíos, siempre el desafío más importante es la sensibilización, la concienciación, la educación, la capacitación, la especialización también en algunos casos más específicos. Bueno, ¿qué barreras encuentran los niños con discapacidad para acceder a la justicia? Dentro de los muchos que ya hay que sumar o que ya están de base de alguna manera para los niños en general, que tienen que interactuar con el sistema de justicia, sea en el ámbito de familia o sea en el ámbito también penal, que son aquellas sedes de justicia donde más participan los niños o donde más deberían participar. Como decíamos recién, la dificultad en la detección de los delitos, o sea, muchos delitos que están ocurriendo en relación a niños con discapacidad que no han sido identificados por su entorno, entonces desde ahí no pueden llegar tampoco al sistema de justicia, ¿cierto? Esto es fundamental, el tema actitudinal, la actitud de jueces, juezas, abogados, profesionales, funcionarios respecto de la discapacidad. Y eso además, sumado con lo que estos mismos actores del sistema piensan respecto de los niños. Ya tenemos muchos mitos y prejuicios en relación a cómo actúan los niños, a cómo son los niños como testigos, que muchas veces se piensa que no son testigos hábiles, que tienden hacia la mentira, hacia la sugestionabilidad. Y a eso se suman también muchas actitudes específicas que están en relación a los niños con discapacidad, sobre todo aquellos que tienen discapacidad intelectual, ¿cierto? Como que son aún más testigos inhábiles, que no entienden la situación que vivieron, que tampoco entienden la situación en la que están si participan en el sistema de justicia, entre otras ideas también preconcebidas. Desde ahí, la falta de capacitación de los actores del sistema de justicia, que también es algo que hemos visto como muy claramente con Marcela, ya hay muchos vacíos respecto a diferentes ámbitos en los cuales los jueces, abogados, fiscales, defensa, cualquier persona que trabaje en el sistema de justicia debería tener diferentes tipos digamos, de herramientas en ese sentido, y en particular respecto de la discapacidad. Y por lo mismo, seguramente también tenemos una ausencia de protocolos o de procedimientos, normativa, algo en particular, protocolos de actuación para el abordaje de los niños con discapacidad. Es algo que hemos conversado muchas veces con Marcela. ¿Qué pasa con un niño que, por ejemplo, eh, tiene una expresión verbal que a lo mejor no la va a comprender cualquier persona, pero sí algunas personas que son más cercanas a ese niño o niña? ¿Cómo podría participar? Porque ese niño se comunica. El tema es que nosotros los adultos o quienes estamos en el contexto de justicia, a lo mejor no tenemos las herramientas y tampoco sabemos cómo hacerlo. Entonces, siempre ahí van apareciendo de alguna forma estas barreras, estas carencias también que son elementos en los cuales tenemos que seguir trabajando fuertemente, tomándonos de lo que ya se ha hecho en infancia en términos legislativos, ¿cierto? Que es lo que obliga también la ley de ética investigativa, la ley de garantía, ¿cierto? Que de alguna forma también ha ido empujando algunos cambios, algunos más lentos, otros un poco más rápidos, pero seguir por ahí en la misma línea para entonces también poder pensar en acciones específicas de apoyo para los niños con discapacidad para que participen dentro del sistema. Y además de eso, si hacemos una mirada específica, en aquellos casos que se detectan y que son denunciados, muchas veces los niños con discapacidad no cuentan con información adecuada para su participación. Y en general, digamos, en términos de niños que participan en el sistema de justicia, ya hay una barrera importante en términos del lenguaje, en términos de cómo son los procedimientos, cómo han sido pensados, considerados, porque en realidad no han sido diseñados para población infanto-juvenil y mucho menos para población, ¿cierto?, de niños con discapacidad. Entonces, si un niño con discapacidad no es informado respecto del proceso, de sus diferentes diligencias, etapas,
de aquellas diligencias en las que podría participar y cómo participar. Si no tiene esa información, es muy poco probable, ¿cierto?, que tenga una participación y además que sea significativa, ¿cierto? Que sea informado, que sea escuchado y también sea involucrado, ¿cierto?, en las decisiones que se toman en el ámbito de justicia. Ya esos tres elementos, esas tres dimensiones de información, de escucha y de involucramiento ya son complejos en general en los niños, digamos, como población más amplia, más aún en los niños con discapacidad. Tenemos ahí muchas barreras en ese sentido en las que tenemos que, por supuesto, seguir trabajando. Bien, yo llego hasta acá. Habían algunas manos levantadas antes, quizás son preguntas que también quedaron para Marcela. Yo le doy el pase a Grecia, no sé si esta parte la ves tú, la vemos nosotros con Marcela, para quizás hacer algo. Me decías tú por interno dos preguntas quizás para finalizar y ya dar Sí, espacio para los profesora. que también quieren hacer, que es el sorteo para el diplomado. Sí, profesora. Hay espacio para dos preguntas. Perfecto, ya. Entonces tenemos una mano levantada. Vamos a ver, Marce, si es para ti, para mí, para las dos, no sé. ¡Ay, se fue! Joana, ¿estabas por ahí? Y ya no está su mano levantada. Se arrepintió. Ahí está. Está Isamar y Joana. Entonces ahí tenemos nuestras dos preguntas de cierre. Primero con Isamar y después vamos con Joana. Ok, que se me había caído. Isamar, ¿estás por ahí? Sí, Muy bien. buenas tardes. Primero que nada, agradecer el seminario. He estado en otros donde está la profesora Alicia, así que un gusto volver a verla. Volver a interesarme más con los niños y la discapacidad. Eh, Me quedó una duda con respecto a lo que hablaba la profesora Marcela, con el tema de cómo medir la discapacidad intelectual. El único método que se encuentra validado en Chile me decía que era el ABAS. Sí, Ya, lo que pasa es que nosotros cuando hacemos credenciales de discapacidad en el CEFAM, trabajo en atención primaria, se aplica el WISE. no, a ver, es que calma. Claro, súper buena pregunta, Isamar. El proceso de identificación de la discapacidad intelectual está acordado en un documento que fue publicado por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, ¿vale? Es un manual que ya va en su edición número 12, o sea, se ha transformado un montón. En la visión actual deben hacer una evaluación, primero y siempre una historia clínica, ¿cierto? Una historia de vida de la niña, el niño, el adolescente, el adulto, para verificar que la condición se hizo manifiesta durante el periodo de desarrollo, es decir, hasta los 22 años. Ahí es donde está el corte. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es la medición de funcionamiento cognitivo, que idealmente debe ser a través de la aplicación de una prueba de medición de coeficiente intelectual, que en Chile tenemos dos opciones. De los 6 años, 0 meses a 17 años, 11 meses, vamos a utilizar el VISC-5, no el 3, no el 4, no el 4 argentino, no el 4 español, no el 5 canadiense. El VISC-5 estandarizado para Chile en ese rango de edad, y en el rango de edad de los 16 años, 0 meses a los Deja de 17 sentir. años, 11 meses, vamos a utilizar el VAIS-4 estandarizado para Chile. Y como tenemos que verificar las conductas adaptativas, porque se tienen que cumplir los 3 criterios, el único instrumento que cumple el estándar internacional es el ABAS-2. Entonces, cualquier identificación completa tiene que tener estos 3 elementos: la historia clínica, la medición de inteligencia con VISC-5 o VAIS-4 según corresponda, y la medición de conductas adaptativas, que solo es adecuada si se hizo con ABAS-2. Ahora, yo sé que tú estás en la jungla, donde las cosas no son fáciles y donde no necesariamente están dadas todas las condiciones para cumplir con el estándar internacional,
pero tú estás construyendo patria, así que muchas gracias. Sí, nosotros estamos trabajando desde los CEFAM Sí. y efectivamente lo que se hace es un informe médico donde se revisa todo lo que es obviamente excedentes médicos, también el tema social, un informe social y también el que aplica el terapeuta ocupacional. Y fuera de Ujú, eso, si es una discapacidad intelectual, ujú. se hace el WISE. Entonces Sí, pero debería ser el ABAS-2. deben ser los dos. Debe ser la medición de inteligencia con BIS 5 o WISE 4 más la evaluación de conducta adaptativa con ABAS 2. Y el ABAS se utiliza desde los 3 meses hasta los 90 años. Ya es completo. Y Los dos. entonces, de esta manera, el COMPIN debería rechazarla si no van con todos estos antecedentes. No, la COMPIN no lo va a rechazar porque la situación que tenemos es que la estructura de política pública chilena está basada en modelos obsoletos. Entonces, todavía no se ha regularizado la política pública contra el estándar internacional. Así que la COMPIN no te va a rechazar. De hecho, si tú a la COMPIN le mandas el certificado médico, esto va a pasar. Ujú. Ya, pero qué bueno, me quedaba la duda respecto a eso, porque Claro. efectivamente la otra prueba que es el WISE queda muy corta para todo lo Lo que que pasa es. es que el VAIS 4 es una prueba que te permite hacer una medición comprensiva de la función cognitiva y está muy bien. Y bueno, yo conozco profundamente el VAIS 4 porque si ustedes van al librito, van a ver mi nombre en el librito. Lo conozco muy bien. Yo escribí ese librito que ustedes utilizan, ese manual diabólico, salió de mis manitas. Pero es una prueba cuyo objetivo es la medición cognitiva. Su objetivo no es la medición de la conducta adaptativa. ¿Te das cuenta? Son dos Ujú. objetivos distintos que según el estándar internacional tenemos que cumplirlos. Ahora, que nuestra política pública lo cumpla es otra discusión. Ya, esa era mi duda. Muchísimas gracias por aclarármela. Muy bien, a ti, gracias. Y nuestra segunda pregunta es de Joana. Eh, Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad de entrar a este seminario muy fructífero para mí, al menos que soy una mamá de un niño TEA y esposa de un TEA. Eh, no soy profesional del área de salud ni nada por el estilo. Bueno, la pregunta es para las dos profesoras si me pudieran aclarar como algo así. ¿Me podrían ustedes como explicar qué significa, qué implica o que una persona con discapacidad no sea una persona sujeta de derecho? ¿A qué se define bien eso? Por favor. ¿Empiezas tú, Marce, y cierro yo? Sí, ¿Te parece? gracias, Joana, por tu pregunta. Es rara porque está formulada como al revés. Como qué significa que una persona no sea sujeta de derecho y no como qué significa que una persona sea sujeta de derecho. Entonces No, no me expliqué bien. voy a hacer aquí el ejercicio El cognitivo, enredo. dar Es la que me puse vuelta. nerviosa. No, está bien, está bien. A ver, yo te diría que cuando una persona se trata como un objeto de protección, ¿ya? No se está reconociendo que es un sujeto de pleno derecho. ¿Y eso qué quiere decir en lo práctico? En lo práctico quiere decir, tiene relación con cuánto tú consideras la voz de las personas con discapacidad, ¿ya? Yo tengo, todas las personas que han tenido clase conmigo, que en esta sala hay varios, he visto por ahí algunas alumnas, y Alicia, que también me ha tenido en clase, saben que yo digo que nos vamos a tatuar gusto, decisión y voluntad. Todos los niños, niñas, adolescentes, adultos, todas las personas tenemos gusto, decisión y voluntad. Y no somos tratados como sujetos de pleno derecho cuando no se toma en consideración qué nos gusta,
cuál es nuestra decisión y hacia dónde apunta nuestra voluntad. Y esto puede ser desde el elemento más pequeñito y más insignificante de la vida cotidiana hasta las decisiones más grandes y más trascendentes de la vida. Entonces, cuando tú tienes un niño, vamos a decir, tienes a tu niño que es autista, ¿cierto? No sé qué nivel de apoyo requerirá tu niño, voy a decir cualquier tontera. Mi hijo Voy a decir nivel cualquier 1. tontera. Y vamos a decir que necesita apoyos para vestirse, ¿cierto? Si tú lo consideras un sujeto de pleno derecho, tú le vas a preguntar a tu niño, ¿te quieres vestir de rojo o de azul? ¿Tienes frío o tienes calor? ¿Quieres ponerte este zapato o quieres ponerte este otro zapato? O le vas a preguntar a la hora del almuerzo, ¿tú quisieras comer lentejas o pollo? O a tu niño no le gustan los garbanzos y entonces tú no le vas a servir garbanzos porque no le gustan, porque hay gusto, hay decisión y hay voluntad. Y por supuesto aquí también están las grandes decisiones de la vida. ¿Con quién me caso? Me caso, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan todos. ¿Cuál es mi definición de género? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me siento más confortable en mis relaciones románticas? En fin, ¿cierto? Entonces, no somos tratados como sujetos de pleno derecho cuando no se incorpora, no se llama a la conversación mi gusto, mi decisión, mi voluntad, desde lo más Profesora, pequeño hasta lo más grande. esto ya sea en política, religión, como dice usted, sexo, en lo que sea. En lo que sea, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, porque tiene que ver con algo fundamental en discapacidad, que es la posibilidad de constituirse como un sujeto autodeterminado. O sea que Entonces, esa persona con discapacidad puede votar. por supuesto, en Chile las personas con discapacidad pueden votar, tenemos voto asistido, tenemos un estudio precioso en donde pudimos recoger la experiencia de votación de 428 personas con discapacidad en las últimas 2 votaciones que tuvo el país. Tenemos experiencias muy lindas de acompañamiento a personas con discapacidad 1 a 1 con metodología cualitativa. Hemos estado trabajando mucho en los procesos de reivindicación de participación y no solamente en el derecho de elegir, sino también en el derecho de ser elegidos. Hace parte de la Constitución ciudadana. A eso me refería por la Constitución, que de repente igual estamos como un poco asustados varios papás. Muchas gracias, Bueno, profesora. eso es lo que yo te diría. Yo me imagino que Alicia, por supuesto, tiene otra porción de cosas para decirte. Lo agradecería harto en todo caso. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Absolutamente complementario a lo que decía Marcela, el sujeto de derecho, todas las personas tenemos derechos, ¿cierto? Y deberíamos considerar que esos derechos tienen que ser respetados y en el caso de los niños, además, tiene que haber una protección reforzada, ¿cierto? Para que efectivamente sean ellos los titulares de derechos. Esa es quizás una de las diferencias importantes que hay y que nos ha costado como sociedad comprender es que ese niño que tengo enfrente tenga 0 años, tenga 5, 15, tenga la condición que tenga, es un sujeto de derecho en sí mismo, un igual a mí y desde ahí yo debo respetar sus derechos, igual que yo respeto los derechos de cualquier persona, independiente de su condición, de sus características, de su origen, etcétera. Entonces también ahí, eso es algo que está en todas las constituciones, de hecho, es como el artículo primero en todos lados, pero la verdad es que nos cuesta mucho como sociedad tener esa mirada porque tendemos a pensar que en realidad los niños, por ejemplo, si volvemos a la esfera de los niños, deben ser protegidos. Sí, por supuesto que deben tener protecciones reforzadas y especializadas, pero también tenemos que considerarlos como sujetos, un otro igual a mí, sea yo adulta, sea yo la mamá, sea quien sea respecto de ese niño, esa otra persona que es un niño, tiene derechos y yo tengo que respetarlos y él es el titular de sus derechos, él tiene la posibilidad de ejercer sus derechos, ¿cierto? Y los demás tenemos que darle el espacio para que eso ocurra, que es como bien decía Marcela, y ahí repetirnos ahí de memoria, yo siempre lo noto cuando la Marcela lo dice, gusto, decisión, voluntad, porque ahí es como una bajada muy concreta, muy fácil también de poder llevarla a la práctica en nuestra vida diaria también con aquellos niños con los cuales nos relacionamos. Bien, Grecia, yo te devolvemos el micrófono porque yo sé que quedan manos, siempre nos Muchas quedan gracias. manos
Gracias, Joana. Siempre nos queda Me más. queda más claro para explicarle a las mamitas que estamos en esto. Excelente. Muchas gracias, Joana. Te pasaste. Muchas gracias también por todo lo que Felicitaciones. Gracias, Joana. Y devolverle el micrófono a Grecia, como yo les comentaba, siempre nos quedan a veces manos, digamos, arriba, algunas preguntas en el chat, pero también les dejamos ahí la posibilidad de que puedan más adelante quizás tomar alguna posibilidad de formación con nosotros y quizás tener un espacio para poder tener más consultas, pero este espacio es un poco más limitado en ese sentido. Grecia, te devolvemos entonces el micrófono a ti. Perfecto. Les damos gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos a las expositoras Alicia Fuentes y Marcela Tenorio por su presentación.